Bueno, pues el tema de investigación se titula Etnoecología de los paisajes paramunos en el páramo del Sumapaz, Colombia. Pues la foto que ven al fondo donde nace el río Sumapaz, que hace parte pues también un poco de, de la región del Sumapaz. El páramo del Sumapaz pues está dentro de la categoría del páramo más grande del mundo. Los páramos se encuentran pues, prácticamente sobre la línea ecuatorial del planeta y pues, son pocos países los que tienen espacios de páramo en, en su territorio. Pues. Entonces, bueno, un poco lo que voy a presentar es cuál es el contexto socioambiental y territorial de este espacio para Muno, desde el enfoque de la etnoecología, cuáles son los aportes y las transiciones que se plantean para una conservación biocultural de este paisaje, cuáles son los actores sociales que están dentro de este territorio y que en cierta medida pues han estado vinculados a ciertas pugnas eh, por el espacio y conflictos ambientales en torno a lo que es la conservación de este espacio, cuál ha sido la organización social que se ha construido en torno a estos territorios y bueno, un poco algunas reflexiones y unos aportes de lo que fue el trabajo de investigación. Entonces, pues el páramo, como les decía, pues es un ecosistema de alta montaña ecuatorial, que en este caso el páramo del Sumapaz se encuentra sobre la cordillera oriental colombiana. Colombia se encuentra pues, rodeada de bastantes montañas, sobre cuatro cordilleras, que es la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental y la protocordillera del Quibdó. Entonces, bueno, estos ecosistemas se han configurado diversas relaciones bioculturales en donde pues lo que yo estaba viendo era cuáles eran estas relaciones humano-naturaleza en torno a la construcción de los paisajes de páramo y en torno a las dinámicas que tienen los campesinos sobre estos ecosistemas de montaña. Vemos que en términos ecosistémicos, los páramos son biomas endémicos que se encuentran sobre la franja ecuatorial del planeta y pues tienen un alto nivel de diversidad biológica y pues en cierta medida se han caracterizado por diferentes dinámicas, pero entre ellas la regulación del recurso hídrico. Entonces, en cierta medida, los páramos en Colombia gozan de una categoría de conservación como áreas naturales protegidas y esto pues implica bastantes dinámicas en torno a las poblaciones que habitan estos lugares, ¿no? Pues el discurso de conservación en Colombia y gran parte en Latinoamérica pues está basado en la conservación sin gente. Entonces, hay bastantes dinámicas en torno a esto y bastantes conflictos ambientales en torno al uso y manejo de, de estos espacios. Un poco el páramo del Sumapaz tiene una connotación, pues ha sido escenario de distintas relaciones de flujo con diversos actores que transitan desde lo local hasta lo global y se encuentra ubicado dentro de tres departamentos, que en este caso sería tres estados. Entonces, cada uno de estos estados tiene unas dinámicas de conservación y de concepción en torno a lo que se debe y no se debe hacer dentro de este espacio, dentro de este ecosistema. Entonces, partiendo de ahí, pues ya hay unas pugnas también por el espacio, unas dinámicas de territorialización y conflictos que van de traslapes entre dónde empieza el páramo, dónde termina, y pues con esta misma dinámica en torno a quiénes deben de estar dentro de esta zona y qué se debe hacer allí, ¿no? Entonces, pues dentro del territorio, pues hace parte de tres departamentos, que es Cundinamarca, Huila y Meta, y pues el páramo en cierta medida pues es una estrella orográfica que eh, permite que estos departamentos tengan pues esta regulación hídrica pues.
Digamos que desde la dinámica en la que analicé o el enfoque con los que analicé esta dinámica dentro del páramo y los procesos espaciales, pues está la geografía humana, la geografía ambiental, un enfoque desde la etnoecología, la ecología política y la geografía crítica. Digamos que estas relaciones sobre en torno a lo que es la naturaleza y los discursos de conservación que se tejen en este espacio, me ubiqué dentro de dos dinámicas para ver cuáles eran estos discursos que se tejen desde lo local y cuáles son los discursos que se tejen desde la relación gobierno-ciencia a partir de un orientalismo ambiental que pues, ve a través de las relaciones de poder-control cuáles son estas dinámicas y cómo entender la naturaleza, ¿no? Pues es algo muy homogéneo. Y por otro lado, pues ver la perspectiva biocultural a partir de las dinámicas locales y cómo se teje la relación humano-naturaleza a través de lo vivido y de las prácticas locales que tienen los campesinos en esta zona. Desde el enfoque de la etnoecología, pues se plantearon pues, algunos aportes y otras perspectivas para entender que también existen otros discursos en torno a la naturaleza, que también existen otros discursos en torno a la conservación de los paisajes de montaña y pues en este caso del páramo del Sumapaz. Bueno, pues desde lo biocultural, pues parto del principio planteado por Nishman, que es esta integración entre la diversidad biológica y la diversidad biocultural y cómo estas permiten una dinámica geográficamente en la cual pues existen varias relaciones que permiten que las poblaciones que habitan estos paisajes de montaña configuren un ecosistema y configuren paisajes que regulan diversas dinámicas tanto culturales como naturales. Dentro de la dinámica que se trabajó con los campesinos que habitan los paisajes de montaña, se hizo un ejercicio en torno a la clasificación que ellos tienen a partir del uso y manejo de los paisajes de montaña y de las dinámicas que se tejen alrededor del paisaje paramuno. Entonces, bueno, prácticamente lo que se hizo fue un ejercicio en el cual se cartografiaba cuáles eran esos espacios, cómo los identificábamos, clasificaban los campesinos y cuál era el uso que había dentro de cada uno de estos espacios que ellos clasificaban. Entonces, bueno, desde la agroecología, pues se habla de ecotopos, que permite hacer una clasificación local de los paisajes a partir de los factores biológicos y culturales que se caracterizan dentro de los espacios. Y pues de esta manera se hizo esta clasificación con los campesinos. Para hacer este ejercicio de clasificación, la metodología fue una observación participante. Los campesinos tienen una forma de trabajo en algunas zonas del páramo en el cual ellos le llaman mano de vuelta o minga de trabajo, en la que se reúnen varias familias a trabajar las parcelas de los demás. Es decir, un día se trabajan la parcela de una persona, al siguiente día todos van a trabajar la de la otra persona y pues es un ejercicio muy comunal del trabajo en la tierra y a partir de esto se comenzaron a identificar los ecotopos de uso donde ellos trabajaban. Entonces, dentro de esta clasificación, pues se encuentran las huertas que en cierta medida pues se identificaba como espacios en donde pues, se tejen diferentes dinámicas en torno pues, a la resistencia y a la conservación también del territorio, porque es un espacio en donde se magnifica la diversidad agrícola y la diversidad biológica
de las especies que se encuentran, de la diversidad biológica que se encuentra en la alta montaña. Entonces, muchas de estas huertas pues se componen de plantas medicinales, se componen de alimentos para el pancoger. Otro de los ecotopos son los potreros de pastoreo. En cierta medida, un poco la dinámica en la alta montaña, en estos paisajes de páramo, la actividad preponderante pues, es la agricultura y el pastoreo. Mucha de la economía circular y la economía campesina que se mueve en torno a los ecosistemas de montaña tiene que ver con la transformación de productos lácteos. Entonces, prácticamente la economía está basada en esta dinámica de pastoreo. Por otro lado, pues están los tajos de siembra. Digamos que a esta altura el alimento que se siembra es la papa. Casi que todos los cultivos que se siembran sobre este espacio de páramo es la papa. Son monocultivos de papa. Eh, por otro lado, pues ubicaban pues, ecotopos que tienen que ver con la regulación del recurso hídrico, como bocatomas, quebradas, riachuelos y todo lo que tiene que ver con lagunas y las prácticas que ellos tejen en torno pues, a estos ecosistemas, a estos ecotopos, perdón. Digamos que dentro de esas relaciones de flujo de energía y materia que se regulan o se dan en el espacio paramuno, hice una clasificación en torno a estos ecotopos y cuál es en cierta medida la conservación que hay por parte de los campesinos y por parte de los actores que habitan y que viven en torno a los paisajes de páramo. Entonces, esto me permitió ver cuál es esa relación que hay y cuáles son esos conocimientos ecológicos locales que se tejen en torno al uso de ciertos ecotopos y cuál es el manejo que se le da específicamente a partir de la conservación. Entonces, pues me daba cuenta que en realidad existen dos discursos en torno a la conservación, un poco que es este discurso que se teje desde la acción y desde las prácticas locales que hacen los campesinos y por otro lado el discurso que hay desde el Estado y las entidades ambientales que es que difiere un poco en torno a las dinámicas que realmente suceden dentro del espacio paramuno. Bueno, digamos que dentro de estas dinámicas, los campesinos tienen diversas organizaciones que se tejen en torno a la conservación. Como les decía un poco ahorita, pues además de esta dinámica de la mano de vuelta o de este ejercicio de trabajar la tierra comunalmente, ellos tienen unos espacios en los cuales pues se dedican a generar procesos de pedagogía en torno a cuál es la situación actual de ciertos territorios dentro del mismo páramo y cuáles son las dinámicas que están generando para contrarrestar ciertas dinámicas de acción antrópica que han sucedido en este espacio. Entonces tienen ejercicios más que todo de forestación, en donde pues se dedican a sembrar ciertas especies arbóreas que ayudan a la regulación hídrica del espacio y que en cierta medida son endémicas de esta zona. Entonces, por ejemplo, se contrastaba un poco que las entidades ambientales y gubernamentales hacen procesos de reforestación, pero con especies que no son endémicas de los páramos. Y pues esto también tiene otro tipo de trasfondo, ¿no? Muchas de las, entre los años 60 y 70 hubo un ejercicio de reforestar los páramos con pinos y pues las zonas donde están estos pinos pues tienen bastante impacto y son zonas que en cierta medida
pues han sufrido muchas dinámicas porque pues en estas zonas el pino reseca mucho los suelos y se han perdido muchas dinámicas que tenían antes los campesinos. Entonces los campesinos tienen otra dinámica también en torno a esta reforestación y el conocimiento que tienen alrededor de las especies de las especies endémicas de la alta montaña. Entonces, ya un poco en torno pues, a cuáles son los sociales y cuáles... Yo no te oigo. No, yo no sé ya. ¿Perdón? No te oíamos. Ok. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas, digamos, estas dinámicas en torno a la producción hegemónica de la naturaleza y de la conservación, que desde el Estado se concibe como un conocimiento único y objetivo, es decir, que hay unas relaciones de poder y control en torno a una territorialización y a dinámicas de desterritorialización que en el trasfondo, pues, vinculo con estrategias geopolíticas y que en cierta medida pues han generado conflictos socioambientales y una violencia ambiental en estos espacios de páramo. Entonces un poco, bueno, pues estas estrategias geopolíticas, históricamente, pues este territorio, pues la colonización, la manera en la que comienza a colonizarse los espacios de alta montaña son por dinámicas de violencia, desde los años 50, pues Colombia está inmersa en un conflicto armado en el cual pues está la guerrilla de las FARC y pues militarmente pues el gobierno también un poco pues están en conflicto, que es un conflicto que aún no termina, pues sí se firmó una paz, pero en cierta medida hay territorios y más los territorios de alta montaña, pues fueron colonizados por hechos de violencia, es decir, muchas de las poblaciones que habitan hoy día los espacios de montaña fueron desplazados de sus lugares de origen y pues la única, digamos, la dinámica que, que generó esta violencia fue comenzar a colonizar otros espacios y de esta manera es que muchos de los espacios de alta montaña pues han sido colonizados debido a estos procesos de violencia que ha tenido Colombia más o menos desde los años 50. Dentro del discurso de conservación que tiene el Estado y las entidades ambientales, pues se han construido ciertas dinámicas que en cierta medida han servido para la conservación de los ecosistemas, de los paisajes de montaña, pero que en cierta medida desconocen cuáles son las dinámicas locales y cuáles son los conocimientos que se construyen en torno pues, a estos espacios vividos. Entonces, esta gráfica muestra un poco cuál es la clasificación que se tiene en torno a la montaña, que es una clasificación lineal que empieza más o menos desde los 2.500 metros de altura hasta los 4.500 metros, donde ya son superpáramos, clasificados como superpáramos. Esta clasificación se hace a partir de ecoclinas, donde hay cierta diversidad biológica en la cual se hace una categorización y a partir de esta categorización se presentan ciertas restricciones para los campesinos, es decir que para el discurso de conservación de las áreas naturales protegidas como los páramos, que está de los 3.000 metros hacia arriba, pues se prohíbe hacer cualquier uso agrícola, cualquier uso del suelo que tenga que ver con ganadería, pero esto no sucede, porque pues esta declaración en cierta medida entra más o menos para los años 70 y pues antes de esto pues ya habían campesinos habitando estas zonas de páramo. Mientras que la visión de las poblaciones locales pues tienen una visión muy holística.
o es una clasificación más holística, es decir, que el campesino tiene dinámicas a los 4.000 metros de altura, donde recoge plantas medicinales y pues su vivienda puede estar a los 3.500, a los 2.800, es decir, que la concepción que tiene de la montaña no es lineal, como la que presenta el Estado. Entonces, a partir de esta concepción y de esta delimitación que se tiene de los ecosistemas de alta montaña, pues se tejen diferentes conflictos socioambientales en torno al uso y manejo de estos espacios. Entonces, pues digamos que esta concepción lineal un poco pues también transgrede y genera violencia ambiental en torno a lo que se debe y no se debe hacer, porque pues digamos que la dinámica que tienen las autoridades ambientales es si encuentran un cultivo a los 3.500, pues la dinámica es de multas, entonces multan a los campesinos y pues ahí se tejen otras dinámicas que van mucho más allá de lo que realmente debería ser la conservación en estos espacios. Bueno, pues otra de las dinámicas es un poco, pues, la delimitación también y la estructura que hay en torno a estas áreas protegidas que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que a su vez pues tienen otra categoría en la cual pues hay dos figuras de conservación dentro de este espacio de alta montaña, que es el páramo como tal, como área protegida, área de protección especial, y el Parque Nacional Natural Sumapaz. Entonces hay un traslape también entre estas dos figuras de conservación y en esta medida pues, los campesinos habitan dentro de estas dos zonas y el gobierno pues tiene ciertas dinámicas y ciertas características dentro de cada una de estas dos áreas y pues esto pues ha tejido bastantes conflictos ambientales en torno a este espacio. Otra de las dinámicas que se han tejido dentro de los espacios de montaña y por eso pues es como una estrategia geopolítica del Estado, pues porque dentro de la dinámica histórica de la violencia que les comentaba un poco, este espacio de montaña fue corredor de la guerrilla en su momento, la guerrilla de las FARC, donde transitaban dentro de los diferentes departamentos. Entonces, pues era un corredor que utilizaban para llegar a ciertos espacios donde el conflicto armado fue bastante pesado. Dentro del ejercicio de investigación, cuando estuve en campo, entrar a este territorio es un poco complejo. No es tan fácil estar dentro de pues, un territorio en el cual pues, existió y aún existen diversas dinámicas de conflicto ambiental. Entonces, una de las estrategias del gobierno fue instalar un batallón de alta montaña. Fue el primer batallón de alta montaña que existió en Colombia, que es el batallón de las Águilas se llama, bueno, en la foto de la parte izquierda, pues se ve como el batallón y pues el discurso para instalar este batallón dentro de la vereda de las Águilas, que es donde está el batallón. El discurso era un poco de conservación. Entonces, más allá de esa estrategia geopolítica y militar, pues el Estado planteaba que el batallón iba a estar ahí para dinámicas de conservación y tejer dinámicas de protección de la naturaleza. Entonces, en su momento, pues esto pues trajo muchas dinámicas porque pues, los campesinos que viven en torno a esta zona se vieron afectados por muchas razones, dinámicas desde, habían polígonos de tiro, polígonos de ensayo de morteros, hubo bastantes campesinos afectados por esto, muchas dinámicas en torno también a la pérdida de ganado, porque
el ejército cuando patrullaba ciertas zonas lo que hacía era pues tomar las cabezas de ganado de los campesinos y para su alimentación y pues esto pues era un conflicto y aún sigue siendo un conflicto latente en estas zonas del páramo. Entonces, esta, digamos que en cierta medida, más allá de este discurso de protección que planteaba el Estado con la instalación de este batallón, pues realmente es una estrategia geopolítica porque con la llegada del batallón comenzaron a llegar otro tipo de dinámicas como la entrada de ciertas empresas multinacionales como Engesa, hidroeléctricas, petroleras, a hacer estudio de ciertas dinámicas que hay en el territorio. Pocos años después, el batallón se instala más o menos en el 2003. Para el 2006 más o menos ya llega un estudio de una hidroeléctrica donde pues comienza a plantearse pues el ejercicio de hacer una hidroeléctrica en la zona de San Juan, un corregimiento cerca a este batallón. Y pues ahí comienzan a tejerse también otras dinámicas y otros conflictos en torno a los espacios de montaña y pues hay una resistencia también en torno pues al cuidado del territorio de los campesinos en donde pues comienza una organización a generar pues procesos de pedagogización en donde pues le hacen frente a esta entrada de la hidroeléctrica y pues hay un movimiento bastante grande, no solo en torno a este páramo, sino a otros páramos en donde ha estado esta multinacional y donde se han generado muchísimas afectaciones, tanto ambientales como sociales dentro de los espacios de montaña y aún sigue latente esta pugna en torno a la entrada de esta multinacional al territorio. Bueno, digamos que esto permite que haya, digamos, una organización social que defiende la vida en torno a los páramos y en torno a las dinámicas en las que comienzan a tejerse otros discursos de identidad, otros discursos también de autonomía territorial, de conservación y pues sobre todo de defensa del territorio. Entonces, bueno, la organización campesina en cierta medida comienza a tejer también otras dinámicas, porque pues prácticamente desde que es declarado el área natural protegida, pues ha existido este conflicto en donde pues la gente tiene que salir de sus lugares de vida porque pues el discurso dice que ellos no pueden hacer nada ahí, que es un espacio que tiene que ser conservado, que tiene que ser protegido y pues este conflicto pues está latente. Frente a esto pues está la organización social campesina que pues sigue como en esta dinámica de resistencia, buscando otras dinámicas también y otras alternativas en torno al uso del suelo, pues si bien los campesinos son conscientes que han hecho dinámicas eh, que afectan los paisajes, que afectan en cierta medida los espacios de montaña, han encontrado y buscan alternativas en torno pues a un desarrollo sostenible que permita pues les permita estar ahí y no tener tanto impacto dentro de los ecosistemas de páramo. Como bien sabemos un poco desde los años 60, la revolución verde, pues en torno a las dinámicas agrícolas trajo una tecnificación al campo, o por lo menos para Colombia, esto trajo en cierta medida un poco la introducción de técnicas agrícolas, de agroinsumos que pues afectan los suelos, afectan también el recurso hídrico. Entonces, ellos han empezado a cambiar estas dinámicas de agrícolas y pues están apostándole a una agricultura limpia, a una agricultura sin agrotóxicos y pues haciendo un poco este ejercicio de conservación también desde estas otras dinámicas. Entonces, pues bueno,
son pocas poblaciones las que viven sobre la alta montaña, pero pues para el caso del Sumapaz no sucede en todos los páramos de Colombia. Existe una territorialidad que se ha tejido pues a partir de una resistencia local en torno a la vida, a defender la vida, a defender sus espacios de sus espacios cotidianos y pues ha sido como un ejemplo también de resistencia para otras comunidades en otros sectores de Páramo, en donde pues, prácticamente es el mismo ejercicio y el mismo discurso de conservación sin gente y comenzar a sacar la gente de estos espacios. Para Colombia existen 32 complejos de páramo. En algunos de estos complejos, las poblaciones que los habitan son indígenas, que también son otras dinámicas y otros conflictos en torno a estas poblaciones, porque pues el discurso preponderante de las autoridades ambientales es la conservación sin gente y movilizar, mover, digamos, es donde está la gente, hacerla bajar un poco de la montaña, pues es como la estrategia que tiene el gobierno para la conservación, que pues en cierta medida pues no tiene tanto sentido. Una de las dinámicas que se han tejido en torno a la conservación es una figura que por parte de las organizaciones campesinas se ha venido construyendo y es generar zonas de reserva campesina. Estas zonas de reserva campesina pues no están legalizadas en todo el territorio colombiano, entonces para este territorio del Sumapaz, pues se está planteando, lleva más o menos unos 8 años este ejercicio de presentar pues esta propuesta de que sean los campesinos quienes se encarguen pues en cierta medida también con las autoridades ambientales en una especie de diálogo que permita pues tejer otros procesos de conservación en torno a estas zonas de reserva que tienen diferentes dinámicas que pues en cierta medida lo que buscan es la protección ambiental del territorio, tejiéndose también un poco desde la organización social pues desde las economías campesinas les permitan a los campesinos seguir habitando estos espacios de montaña. Estas figuras de zonas de reserva campesina para el caso del Sumapaz están en ese proceso de legalización, pero en cierta medida la voluntad política del gobierno aún no la ha decretado, especialmente esta del Sumapaz. Una de las razones pues sigue siendo esta dinámica del conflicto armado, aunque, pues como les decía en un momento, pues ya hubo un proceso de paz, pero el gobierno insiste en que los campesinos que habitan estas zonas pues hacen parte de las incidencias de las FARC y son en cierta medida una población que está inmersa en este conflicto. Vemos que este ha sido otro de los discursos en torno a los campesinos que habitan esta zona de la alta montaña en el Sumapaz, y es que han sido catalogados como pues, insurgentes, personas que hacen parte aún de las FARC, que en cierta medida pues, no es cierto, sino que ha sido, digamos, una de las estrategias también para sacar a la población campesina de estos espacios. Digamos, un poco ya en torno a las reflexiones del ejercicio de la investigación, bueno, pues lo que se planteaba y se plantea dentro del ejercicio un poco con las organizaciones campesinas es tejer un diálogo de saberes entre el gobierno, las entidades ambientales y pues las organizaciones sociales en torno a dinámicas que permitan en cierta medida una justicia social y ambiental dentro de estos espacios paramunos, donde pues se tejan otro tipo de dinámicas de conservación, por eso se plantea un discurso de conservación biocultural,
en donde pues también se tenga en cuenta no solo la conservación de la diversidad biológica, porque para la alta montaña en Colombia pues prepondera este discurso de proteger la diversidad biológica, pero se desconoce un poco la cultura y las dinámicas que en cierta medida pues también construyen estos paisajes, estas dinámicas que también construyen estos espacios y son las dinámicas sociales. Entonces, se plantea un poco dentro de las diferentes entidades ambientales y se planteó que en este momento, digamos, está ese ejercicio aún dentro de los espacios de páramo, a través de esa gobernanza local, ese diálogo de saberes entre los diferentes actores, que pues, tiene también sus diferentes dinámicas, porque durante el ejercicio de investigación mientras estuve en campo, pues había bastantes mesas de diálogo entre parques nacionales, el Instituto Humboldt, que son como la CAR, que son las autoridades ambientales que hacen presencia dentro del territorio, y las comunidades campesinas. En varios de estas mesas de diálogo, pues se planteaban ciertas dinámicas. En una de ellas que pude estar, se estaba planteando el plan de manejo para el Parque Nacional Natural Sumapaz, en donde se llegaban a unos acuerdos entre los campesinos y las entidades ambientales, pero a la hora de hacer decretos y a la hora de publicar el plan de manejo que se publica por parte de Parques Nacionales, ninguno de los acuerdos que se firmó con los campesinos quedó dentro de este plan de manejo. Entonces, pues se veía que no existe la voluntad política de parte del gobierno ni de las entidades ambientales en tener en cuenta estas visiones que tienen las personas que habitan la montaña. Y creo que sin esta visión, pues es difícil encontrar también un discurso de conservación que prepondere por la vida no solo biológica, sino la vida también de las personas humanas que habitan estos ecosistemas. Entonces, creo que pues es un ejercicio también que permite dar cuenta un poco que la realidad dentro de los discursos de conservación difiere bastante para el caso del Sumapaz de lo que sucede y de las dinámicas sociales que existen dentro de este espacio. Pues al ser también pues, un espacio en el que pues, hay diversos recursos y bienes naturales, va a existir esta pugna en torno a lo que se debe hacer dentro de estos espacios y no se debe hacer. Entonces es un poco lo que les quería compartir. Bueno, dentro de esos procesos que tienen los campesinos y las organizaciones campesinas dentro del territorio, escuelas de agroecología, pues apoyadas también por bastantes procesos de investigación de algunas universidades como la Universidad Nacional en Colombia, la Universidad de Cundinamarca, donde pues han capacitado a los campesinos en torno a la agroecología, en torno a una apuesta por la autonomía de los territorios y pues se tejen diversas dinámicas en las que pues se está haciendo agricultura de otra manera, donde también se están tejiendo otros procesos desde las economías campesinas, desde otras formas de hacer circular los productos que se siembran en la zona, porque pues ahí también hay otras dinámicas en torno, prácticamente la mayoría de la comida que se siembra, los productos lácteos, la transformación de estos productos tiene que salir de esta zona, va para ciudades como Bogotá, Fusagasugá, y pues hay una dinámica en la que pues no hay justicia en torno también a los precios de estos productos. Entonces, una de las apuestas son los centros pilotos agroecológicos que se están construyendo en varias partes del territorio y que apuestan a otras dinámicas en torno también a las economías campesinas, a la circulación de los productos y en cierta medida apostándole también un poco pues, a la defensa del territorio
por todas las dinámicas que han estado presentes dentro del espacio Paramuno, y son estas como un poco las dinámicas que en la actualidad se están tejiendo desde lo local para defender el territorio. Bueno, digamos, dentro del ejercicio de la clasificación que se hizo, y que se planteaba desde la etnoecología, bueno, pues un poco para visualizar cuáles son esas prácticas locales que se desarrollan dentro del espacio, y esto permitía ver un poco con los campesinos cuál ha sido como esa afectación también que a partir pues de esta acción antrópica pues se ha generado en algunos de los espacios de la montaña, ¿no? Entonces, con base a ello, pues se hacían unas clasificaciones de cuáles eran las zonas más afectadas por el uso de la agricultura. Bueno, en cierta medida la papa, la producción de papa tiene bastantes insumos agrícolas y pues la mayoría de estos son químicos. Entonces, desde este ejercicio, pues también un poco los campesinos comienzan a pensar en cómo cambiar estas dinámicas, pues, y sí es un poco complejo porque es dejar de hacer lo que se venía haciendo desde ya hace bastante tiempo, más o menos de unos 40 años, donde pues, se ha sembrado con este tipo de químicos, y encuentran que hay otras alternativas para sembrarla, que en cierta medida al principio no les da el mismo rendimiento, pero pues se dan cuenta que también es una apuesta por defender el territorio y por hacer otras prácticas que no afecten la naturaleza y los paisajes como tal. Dentro del ejercicio también se hizo una clasificación digamos, de esta diversidad biológica y de las especies que se encuentran en los diferentes ecotopos. ¿Cuál es el uso? Prácticamente, bueno, un poco me enfoqué en plantas medicinales dentro del ejercicio de ubicar cuál es esta diversidad biológica que hay en torno pues, a lo medicinal, cuáles son sus prácticas, encontrándome con especies endémicas de las zonas de alta montaña, pues, y que tienen unos usos en torno a lo medicinal y a través de prácticas de conocimientos que han sido en cierta medida conservados por diferentes generaciones, en donde pues hay también una domesticación de las especies y que pues en cierta medida planteo que son bastante interesantes y que son de bastante ayuda para esta conservación de la diversidad agrobiológica y no solo de ciertas especies que desde la conservación institucional pues se plantean, ¿no? Entonces hay distintas, tanto de alimentos también, que solo se dan a cierta altura y que pues en cierta medida han permitido también la subsistencia de las poblaciones campesinas. Eh, digamos que dejo abiertas algunas líneas de investigación para futuros procesos. Dentro de ellas es un poco ver cuáles son estas relaciones animal-planta en torno a reconocer cuáles son esas dinámicas ecológicas de pastoreo en la alta montaña, porque pues es una de las dinámicas tanto de impacto ambiental como también una de las dinámicas en las que se han sostenido las poblaciones campesinas en la alta montaña. Eh, Muchas de las poblaciones de las familias campesinas no tienen más de 20 cabezas de ganado, sin embargo se ha tejido otra práctica de colonización que, que no es por parte de los campesinos, sino de terratenientes, donde encuentran espacios baldíos dentro del territorio, dentro de la montaña, y comienzan a meter ganadería a gran escala y es algo que se está viendo, pues hay afectaciones bastante grandes al ecosistema porque pues ya son entre 100, 120 cabezas de ganado
en espacios donde pues, el colchón de agua y las dinámicas comienzan a afectar pues también el recurso hídrico y las fuentes de este recurso hídrico. Pero pues esto ya es un poco, digamos, lo que quedó, que no se pudo como en cierta medida abordar, porque pues también era un reto entrar a este espacio y ver tantas dinámicas que estaban sucediendo desde el conflicto armado, el conflicto ambiental, y muchas dinámicas que para una investigación de 2 años en la maestría pues queda un poco corto. Y pues este es como un poco el ejercicio de investigación que realicé dentro de la maestría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta excelente presentación. Yo creo que has abierto muchos temas que son de interés para esta materia de geografía de la montaña y supongo que los estudiantes que tenemos aquí, los poquitos estudiantes que tengo este año, pues también estarán cargados de preguntas, ¿no? Una pregunta que te quería hacer como primera pregunta, como primera entrada. ¿Cómo fuiste a parar a estos espacios de montaña? ¿Cuál era el interés que tenías tú por estos? ¿Y por qué a este espacio en particular y no a tantos otros que pueda haber en Colombia? Porque en Colombia, que yo sepa, también es un país bastante montañoso. Ajá, sí. Bueno, pues yo soy de formación, yo soy licenciado en Ciencias Sociales. Eh, Más o menos para sexto semestre de la licenciatura, uno empieza a hacer la práctica pedagógica. En ese entonces, pues mi interés era investigar sobre escuela nueva, escuela rural, y pues fui a parar a escuelas de páramo. Eh, Específicamente estuve trabajando y haciendo práctica docente en escuelas en la vereda de Las Águilas, un poco en donde estaba el batallón, pues, donde mostraba que estaba el batallón. Y pues dentro de este ejercicio de la práctica, que yo iba simplemente como en el ejercicio pedagógico como maestro rural, pues comienzo a encontrarme que la escuela que existe en estas veredas, pues también comienzan a configurarse otro tipo de dinámicas donde convergía, donde también había, donde en esta escuela funcionaba la iglesia, funcionaba un poco de reunión para los campesinos, era donde se encontraban a discutir varias cosas que estaban sucediendo en el territorio. Y pues en estas reuniones, donde también participaba, comienzo a darme cuenta que hay algunas problemáticas de fondo en lo ambiental, problemáticas dentro del conflicto. Pues comienzo a darme cuenta que aún hay un conflicto latente en la zona, y pues comienzo a interesarme un poco más por los procesos que hay en este territorio. Entonces, pues ya ahí cambia mi perspectiva de investigación y comienzo un poco a encontrar en la geografía como esta postura también un poco crítica en torno a los procesos ambientales. Creo que ya hay, digamos, veía también materias en ese entonces, bueno, hacía la práctica, pero comienzo a integrarme en una línea de investigación dentro de la geografía humana, y ya pues decido como hacer la investigación de la licenciatura con enfoque geográfico en torno a esta cuestión de identidad y de procesos que tienen pues también los maestros rurales, ¿no? Porque pues me he dado cuenta que los maestros estaban muy inmersos también en estos procesos sociales, y bueno, pues veo así como que en la geografía un poco pues esta posibilidad también de aportar a otros discursos de conservación en torno a estos paisajes de montaña y específicamente a los páramos, que como bien dices, pues en Colombia hay bastantes complejos de montaña. En cuestión de páramos son 36 páramos, 36 complejos. Cada complejo tiene su dinámica también, como les decía, pues hay poblaciones indígenas que los habitan, y pues un poco esto también, pues el interés en ver que
que hay poblaciones humanas habitando la alta montaña y como que también la adaptación a estos espacios de montaña me parecía bien interesante, un poco, bueno, por muchas circunstancias, ¿no? El frío, eh, todo lo que tiene que ver con un poco la adaptación humana a estos espacios me parecía impresionante y por eso me interesó un poco pues el páramo como tal. Digamos que para ir a hacer el ejercicio de investigación a ciertos espacios, tenía que entrar a caballo casi 8 horas, movilizarme a caballo casi 8 horas. Entonces eso también me parecía un ejercicio bastante interesante y a la vez un poco pues impresionante porque era el recorrido que muchos campesinos tenían que hacer para hacer intercambio de productos, ¿no? Muchas de estas zonas, pues lo único que tenían era el recurso hídrico, que al día de hoy, escuelas sin luz, digamos, complejidades bastante, pues que me parecían fuertes, ¿no? Porque pues yo, digamos, para ir a hacer trabajo de campo, salgo desde la ciudad donde están pues todas las comodidades y encontrarme pues con poblaciones en donde pues no hay electricidad, hay otras complejidades en torno también, digamos, a cómo salen de sus veredas a intercambiar productos muy básicos como el arroz, el aceite, la sal. Y entonces creo que pues eso me parecía bastante interesante y fue como un poco el acercamiento a estos espacios. Y otra pregunta ligada a esto. Tú eres de Bogotá, ¿verdad? Yo soy de Fusagasugá. Fusagasugá queda más o menos a 2 horas de Bogotá y al páramo estoy más o menos a unas 5 o 6 horas en moto y de ahí a donde me movilizaba a otras veredas pues ya era a caballo pues. Ya. Y una pregunta también. ¿Cuál es la visión? Claro, yo desconozco Colombia bastante. Yo he estado solo una vez y no para hacer montaña, precisamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la visión de los espacios de montaña por parte del ciudadano de Colombia, del que vive en las ciudades? Bueno, digamos, bueno, Bogotá, por ejemplo, está en un espacio de altura, pues, tiene unos cerros impresionantes alrededor, pues, parte del páramo del Sumapaz, digamos que territorialmente Bogotá se divide por localidades, una de las localidades, muchas, son 3 localidades que son rurales y estas localidades son espacios de montaña. Entonces, bueno, desde la visión, yo creo que del citadino, un poco la visión de la montaña es más como un espacio turístico, un poco estos espacios en donde se puede encontrar eh, dinámicas de descanso, visita a lugares turísticos como lagunas, que en cierta medida un poco están, yo digo, a la entrada de la montaña, eh, pero que pues que la montaña es mucho más que esto, ¿no? Entonces, pero sí creo que esta visión un poco es más hacia lo turístico y un poco también hay una visión en torno, pues sí, a la conservación, porque pues la visión está, el recurso hídrico viene de la montaña, ¿no? Entonces, no todos lo saben, pero sí hay un porcentaje de la población que piensa en la conservación de la montaña porque pues de ahí viene el recurso hídrico, ¿no? Sí, a lo largo de tu plática has expuesto varios de los problemas que se viven en general en las poblaciones de montaña. Y en el texto que han leído los estudiantes de Derek Denniston, el de máxima prioridad, ¿no? Lo especifica bastante, de forma bastante clara. Problemas de comercialización, imposibilidad de competir las economías de montaña con las economías de zonas más favorecidas, ¿no? Zonas más planas, más mecanizables, con más disponibilidad del mercado, del lugar donde comercias de forma más próxima. Es decir, realmente, y además las imágenes que has puesto, yo me da la impresión de que es un lugar frío, un lugar Ajá. bastante
poco apetecible de estar. Imagino que es un lugar cargado de niebla siempre, ¿no? Imagino que las plantas que están alrededor, las que he visto, parecen ser de este tipo. Yo me recuerdo que cuando estuve en Ecuador, en los páramos de la Antisana, era impresionante. La verdad que la sensación de soledad que te dan esos páramos es bastante acuciante, ¿no? Imagino que es un poco las características de estos espacios, ¿no? Sí, digamos que la característica bueno, hay dos categorías de páramos, páramos húmedos y páramos secos. Un poco, este páramo de Sumapaz es un páramo húmedo, digamos, cuando le llamaron en algún momento el país de la niebla, eh, porque, bueno, cuando llegan los cronistas en cierta medida hablaban del páramo como un lugar inhóspito donde no se podía estar, donde en cierta medida el frío no les permitía estar más que unas 2, 3 horas, transitar por él, pues era un lugar en donde pues se planteaba como algo muy terrorífico, pues en las crónicas se habla de los páramos como lugares muy donde está el demonio y muchas cosas de estas así, pero pues en realidad, y eso también era lo que me llamaba la atención, ¿no? Pues la adaptación de las poblaciones humanas a este tipo de ecosistemas donde pues la radiación solar también por la altura tiene unas implicaciones, las constantes lluvias, bueno, digamos que aquí no se marcan las estaciones como tal sobre la línea ecuatorial, pero sí hay ciertas dinámicas que pues en cierta medida se han configurado eh, para saber cuándo siembra, cuando hay más lluvias, cuando hay menos lluvias, que pues prácticamente todo el día va a haber lluvias, pero algunas veces más intensas que otras. Entonces sí es, digamos, es una característica que sí es un poco complejo, yo lo veo de esa manera un poco complejo cuando uno no lo habita, pero creo que la adaptación del humano a la montaña pues demuestra que hay sí, como muchas ventajas de la montaña también, pues. Yo no sé si leíste un artículo que publiqué hace ya unos años, hace fue en 2014, algo así, en los que junto con Neptalí, no Neptalí que es maestro también de tutor tuyo, sino Neptalí Monterroso, que es profesor de sociología en el Estado de México, hablábamos de la resistencia de la población de montaña a la intromisión del neoliberalismo. Y parece que aquí en este páramo también se mezclan varias cosas de este tipo, ¿no? Primero el poder político, hay que controlar el territorio de las FARC o el territorio de los rebeldes, ¿no? El interés estratégico de la electricidad, ¿no? El papel estratégico del agua. Al final es una gran torre de agua este espacio Paramuno. Y otros factores que quizás podrían ser de interés estudiarlo, ¿no? En realidad, tú has mencionado un ejemplo de resistencia directa, ¿no? De esta población Paramuna, ¿no? Sí, no he tenido idea de leerlo, pero sí pues, me interesa eh, leerlo y contrastar un poco también con estas dinámicas, ¿no? Porque, pues, sí, como bien lo dices, si hay, bueno, creo que para casi todos los espacios de montaña, esta organización campesina, esta resistencia campesina, que pues ellos la han denominado una resistencia por la vida, pues lleva casi 60 años a través de esta organización. Es una organización, es digamos que el sindicato de trabajadores agrícolas, se denomina Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, es el sindicato más viejo en Colombia. Y pues las luchas que han tenido durante estos 60 años son luchas que han transitado por diferentes enfoques también, ¿no? Entonces, que también es un poco interesante. Digamos que el páramo, los estudios en el páramo y en el Sumapaz prácticamente han sido de corte histórico.
La mayoría de estudios se han enfocado es, digamos, en el conflicto armado, que ese era otro de los intereses también de por qué entrar al Sumapaz, pues un territorio que ha estado en conflicto, como les decía. Entonces, muchas de las investigaciones han estado enfocadas en este corte histórico de pasado el conflicto, dinámicas, y muy pocas investigaciones en torno a esta relación biológica y cultural, pues. Entonces creo que desde la geografía también un poco se permitía, sí, desde esta interdisciplinaridad de la geografía, analizar también estos aspectos tanto biológicos como culturales. Para no acaparar la atención, no sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que hacerle a Andrés con respecto al tema que ha desarrollado. No se amontonen, por favor. Alejandra. No precisamente una pregunta, nada más una felicitación, porque creo que es un trabajo muy bonito el estarse acercando a esos espacios de montaña justamente. Para mí es la primera exposición de este tipo que veo y me gustó bastante. Gracias. Alejandra, ¿querías hacer alguna pregunta? Y quería, bueno, primero felicitarte, Andrés, porque realmente es un trabajo muy completo y para mí uno de los productos de lo que se puede hacer entre geografía humana y ciencias sociales. Entendí muchas cosas cuando dijiste que venías de las ciencias sociales, pero fíjate que tengo una alumna que es de Bogotá y ella está haciendo un trabajo sobre ecoaldeas en la zona del Sumapaz. Y yo, una de las cosas que más le he insistido es que me explique qué es el Sumapaz y no ha podido, ¿no? Entonces ahorita me abriste un mundo que dije, ella ya está terminando y de verdad me hizo enojar escucharte porque hay muchísimos detalles que ella debió haber tomado en cuenta. Por ejemplo, yo alguna vez le dije el conflicto armado, ella me dijo que no, ¿no? Luego, la gente que viene de Bogotá, que son esta gente de las ecoaldeas, de eso quería preguntarte un poco, si sabes algo de eso, de estos nuevos rurales que vienen de Bogotá y que ahora Sí, entiendo. bueno, es que Sí, es, bueno, no, o también sea, te que entiendo tienen un esta... poco en esta Adelante. complejidad del Sumapaz, porque bueno, el Sumapaz, digamos que territorialmente se ha categorizado en tres, digamos, hay tres categorías de lo que es el Sumapaz, que digamos desde la geografía yo las abordé porque es igual, se habla del Sumapaz, pero no se delimita sobre qué Sumapaz se está hablando, porque está el Sumapaz como provincia. En este Sumapaz como provincia son alrededor de 11 municipios que hacen parte de esta provincia del Sumapaz. Está la otra categoría que es región del Sumapaz, que ya es una categoría que donde está un poco más, entran a jugar otros departamentos, que era como te decía un poco, y está el páramo del Sumapaz, que es una cosa muy aparte de lo que es la provincia y de lo que es la región. Y un poco esto de las ecoaldeas están dentro del Sumapaz provincia. Un poco, pues, conozco algunas que están en el municipio de Granada, que en cierta medida, pues, bueno, no tengo mucha claridad sobre ellas. Sí sé que están haciendo un ejercicio en torno pues, a algo mucho más, bueno, yo no, como te digo, no las conozco muy bien, pero sí ubico más o menos, pues es un ejercicio en torno también a lo agrícola, a dinámicas sostenibles un poco dentro de otras formas de hacer agricultura. Y bueno, pues el Sumapaz, bueno, es también visto desde esta dinámica del conflicto, que para mí era un poco fue un poco complejo no tocar el tema del conflicto dentro de la investigación, porque también era desconocer un poco, digamos, sí, yo entendía que ahí estaba el conflicto, que estas dinámicas del conflicto estaban en el Sumapaz muy latentes, que mi enfoque dentro de la investigación no iba a ser el conflicto, porque iba a ser una investigación muy diferente, pero atravesaba todo. Digamos que no podía desconocer esta dinámica que al menos nombrarlo y sí, dentro de esta estrategia
y de lo geopolítico, hablar de, y desde la ecología política, pues en cierta medida era, si no tocaba el tema del conflicto, pues iba a desaparecer también esta dinámica del reconocimiento cultural de las poblaciones humanas que habitan este que espacio. Es que estas ecoaldeas están ahora relacionándose, bueno, al menos dos de las que ella habla, están relacionándose mucho con las comunidades locales. Y de alguna manera yo le decía, a ver, a mí me interesa saber cuál es esa relación, si cambian o no la agricultura. Por ejemplo, estos citadinos llegan con esta idea de que saben más, ¿no? Y que les van a enseñar a las comunidades cómo cultivar y qué cosas cultivar. Y a mí eso me volvía loca y ella no logró, digamos, ver esa parte, ¿no? Porque además hay una relación con las comunidades indígenas. Entonces, pues tú ya me diste ahorita el panorama contextual, ya sé que le voy a preguntar, y bueno, te doy las gracias por eso. Ay, perdón por aquí el perico de mi gato. Okay, a ti muchas gracias. Y sí, es un poco, bueno, yo también cuando las he conocido algunas, me parecen un poco así muy New Age, pues como esta nueva era de la agricultura en donde, como tú dices, ¿no? O sea, si mucha gente pretende que se le va a ir a enseñar al campesino cómo sembrar cuando pues el campesino tiene muchos conocimientos en torno, pues a partir de esa cotidianidad del diario vivir, ¿no? Que a mí me pasaba un poco en el ejercicio de campo, o sea, para mí era bien complejo también levantarme a la hora que ellos se levantaban, ir a ordeñar con ellos, ir a ver cuáles eran, participar en todas sus prácticas, ¿no? Entonces era como, sí, realmente el trabajo del campo estaba aprendiendo, era cuáles eran estos conocimientos ecológicos en torno a su entorno, cómo los han construido. Yo, digamos, me parecía bien interesante la manera en la que clasificaban las especies arbóreas, cuáles, sí, como que, bueno, yo les preguntaba, pero ¿cómo saben que este sirve para la regulación hídrica? ¿Cómo saben que este está en cierta medida ayudando a eso? Y pues muchas veces no, pues mi papá me lo dijo, pero también el estar viendo cómo crece el árbol, el estar viendo eh, cómo se comporta con los vientos, con las lluvias, entonces son conocimientos también muy complejos, que a veces para ellos pueden ser muy prácticos, pero que en el cotidiano vivir es que se adquieren, ¿no? Estos modos de vida creo que tienen mucho que decir, bueno, tanto los indígenas como los campesinos y bueno, creo que todos esta relación humano-naturaleza construye conocimientos que muchas veces no se tienen en cuenta pues para estas dinámicas de conservación. Por eso era un poco este contraste entre el discurso estatal y el discurso local en torno a la conservación del páramo, porque también me parecía pues impresionante que las instituciones ambientales reforestaran con pinos, metieran especies arbóreas que no eran dentro que no son endémicas del ecosistema y se supone que quienes hacen estos estudios ambientales pues son técnicos, son profesionales que saben y le van y le dicen al campesino, no, es que hay que reforestar con este tipo. Pero bueno, bueno, yo me daba cuenta que era también una estrategia un poco para secar. En otros páramos de Colombia hicieron en su momento, más o menos para los años 80, introducieron pinos en un páramo, lo secaron totalmente y al cabo de unos 5 o 6 años entraron unas empresas de carbón de coque. Entonces era un poco como también digamos que todo venía tejido también ahí en torno a ese ejercicio de por qué se hacen ciertas cosas dentro del discurso estatal de conservación, ¿no? El problema creo que es el rendimiento económico de los espacios del todo el Estado, ¿no? O sea, la idea del pensamiento capitalista es que no puede haber rincón, ni siquiera un momento de tiempo, ¿no? Que no tenga valor productivo, ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan aplicado ese tipo de reforestación me recuerda a lo que se hizo en mi país durante muchísimos años, que se sustituyeron bosque de encino por bosque de pino o bosque de eucalipto, porque crecen mucho más rápido y favorecía a las empresas papeleras, ¿no? Entonces,
siempre, claro, el último a quien se pregunta o a quien se le pide opiniones es a la persona que habita en estos ambientes, ¿no? Pero me da la impresión de por lo que has explicado, que no son indígenas, al menos en la zona esta de Sumapaz que has mencionado, no son indígenas, sino son personas de otros valles, otros lugares, que se han tenido que refugiar a la fuerza en ese espacio, ¿no? Así es, digamos que el Sumapaz anteriormente, digamos, no fue habitado por indígenas, sí tuvo su pasado indígena, los indígenas lo utilizaban como lugar de paso, lugar de rito, donde hacían ofrendas, que en este momento, bueno, en su momento fueron los muiscas, digamos que en esta dinámica el páramo dentro de la cosmovisión indígena y aún hay indígenas que habitan otros páramos de Colombia, digamos que hay una cosmogonía en torno al agua y una visión de cómo pues prácticamente pues el páramo es el que da vida, porque es donde nace el agua, donde comienza en cierta medida un poco a regularse la vida en torno al agua. Digamos que desde la cosmovisión indígena está este pensamiento pues y pues es bastante interesante porque pues bueno, otra de las dinámicas es como era lugar de rito, muchas de las lagunas la ofrenda era con oro. Entonces, muchas de estas lagunas pues han metido mucha maquinaria para ver este oro que se introducía en estas lagunas de ofrenda. Pero en el caso del Sumapaz, pues era solo de tránsito, pues sí se han encontrado muchos vestigios indígenas, de muiscas sobre todo, de los panches, pero sí, efectivamente, digamos que la colonización y por las dinámicas de violencia, muchas de las poblaciones migraron hacia la alta montaña porque no había otro refugio más que la montaña para establecerse y para sobrevivir a estas dinámicas de violencia, pues. Entonces, en este momento, pues sí, son campesinos, es población campesina la que habita este espacio. No sé si Alejandra ha puesto una nota aquí en la... ya, dila ya, si quieres. Aunque César le dio cara de preguntar, ¿eh? Ya, para darles chance a los muchachos, si no. Sí, que si no queda en un diálogo. Sí, sí, sí. Bueno, Ale, ahí de lo de la revitalización étnica, sí hay una dinámica, digamos, un poco en torno, pues como a volver bueno, no volver, sino como encontrar en este pensamiento indígena un poco esta dinámica en torno a cuál es la relación humano-naturaleza. Lo que yo veo un poco es, digamos que también hay una tergiversización de este conocimiento indígena. Entonces, sí, hay como, pasa algo sobre todo con lo muisca, y es que muchas de las personas que hoy dicen ser muiscas, pues son, bueno, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, como este nuevo indígena que no es indígena, que es citadino, pero que a partir del pensamiento indígena comienza a tomar prácticas, digamos, que anteriormente estaban, ¿no? Y pues, digamos, está la cuestión de qué tan, digamos, como qué tan claro realmente es este pensamiento que está volviendo, ¿no? De si se está retomando o se retoma de una manera, digamos, con esa tradición, que realmente creo que la tradición es lo que permite ver si esto indígena realmente es indígena o hay una hibridación de un pensamiento occidental y un pensamiento indígena, que es lo que yo veo que pasa con lo muisca especialmente, ¿no? Y pues que en cierta medida permite también tener otra visión de lo que, digamos, son los páramos o de lo que es la alta montaña o lo que fue la alta montaña para poblaciones indígenas que han desaparecido, pero que también se desconocen otras dinámicas, ¿no? Digamos que yo veo un poco en esto como que sí hay una euforia por rescatar ese pensamiento indígena, pero se desconocen otras cosas también en torno,
digamos, a lo campesino, pues, que también ha habitado estos espacios. Entonces, que sí, que en cierta medida no solo lo indígena, sino también hay otros conocimientos en torno a esa relación con la montaña, a esa relación que no necesariamente tiene que ser indígena para estar bien, que es lo que en cierta medida, pues yo he visto acá con lo muisca, ¿no? Es como que se tiene que hacer así porque el pensamiento indígena es, pues sí, es lo mejor, ¿no? Digamos en algunos discursos, pero entonces creo un poco más en que todos estos otros conocimientos permiten también tener una relación de conocimiento con la montaña y también permiten generar otro tipo de dinámicas que pues yo creo, por eso planteo un poco a través del diálogo de saberes, encontrar ese discurso de conservación un poco más amplio, no solo sea conservar el frailejón porque pues el frailejón permite la producción de agua, sino que más allá de eso pues se haya otra dinámica, porque pues yo creo que los espacios que se plantean como conservación sin gente, pues no tiene sentido conservarlos, porque pues un espacio, pues sí, para conservar sin gente, pues no tendría sentido, ¿no? Bueno, Desde mi perspectiva, ¿no? lo que estás haciendo referencia, aquí en México hubo una polémica muy fuerte, de hecho la sigue habiendo, aunque más matizada, entre un conservacionista, pero reconsagrado como era Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Y Enrique Beltrán, que venía de otra institución, del Politécnico Nacional, que era biólogo, y entonces lo que, bueno, Miguel Ángel de Quevedo es el que fue la mano derecha de Lázaro Cárdenas entre el año 34 y el año 40 en la conservación de los espacios forestales, básicamente, aunque muchos coincidían con los espacios de montaña. Y entonces la política de parques nacionales que se hizo en México fue importantísima, casi la más importante e intensa de toda la historia de México, por decirlo claramente, aunque luego los parques nacionales han quedado atrás, ¿no? Y entonces él pretendía que solo se podía conservar si se sacaba a la gente de ahí, ¿no? O se tenían que hacer espacios de conservación sin campesinos, porque él entendía también la dinámica campesina, ya sea indígena o no indígena. Y frente a esta posición estaba Enrique Beltrán, el otro gran conservacionista de México, que decía que no, que la forma de conservar es con la gente, ¿no? Entonces estas dos posturas se han enfrentado siempre y parece que en Colombia sigue habiendo, bueno, se sigue manifestando esta dinámica, ¿no? Y sí, yo creo que pues se mantiene pues, prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Un poco este discurso que sí, yo entiendo ciertas zonas que sí, bueno, creo que necesitan de pronto otras dinámicas de conservación, ¿no? Eh, porque también creo que los contextos pues son bastante diferentes, un poco en torno, digamos, a este discurso de parques nacionales, pues, o de áreas protegidas en torno a que se mide la conservación de una manera muy homogénea y no, yo creo que pues el ejercicio sí es arduo, pero el contexto permite también tener otras dinámicas y no ser general para la conservación de todos los paisajes, pues. ¿De cuánta población estamos hablando? ¿O ¿Perdón? ¿de cuánta población estamos hablando? ¿O de cuántas localidades? Son en el Sumapaz, en el Alto Sumapaz, en lo que comprende el páramo, son más o menos unas 10 localidades, 10 veredas que hacen parte de este páramo. Y cada una de estas veredas no tiene más la que más habitantes tiene, debe ser unos 150 habitantes. O sea, no son, digamos, no es población así que uno de los discursos era en torno a la conservación por parte de parques es ese, como la ganadería es un poco, digamos, lo que mueve la economía de los campesinos, entonces
sí, la ganadería ha afectado muchísimo el páramo y sí, hay razón un poco en cómo la ganadería afecta los suelos de la alta montaña, pero en cierta medida el discurso plantea una ganadería extensiva. Y lo que les decía un poco, dentro del ejercicio, digamos, la familia que tenía más cabezas de ganado tenía 30 cabezas de ganado. Entonces, tampoco podemos hablar de una ganadería extensiva con 30 cabezas de ganado. Lo que sí está sucediendo un poco es que hay terratenientes que en cierta medida han colonizado espacios de la montaña y se han metido ganadería extensiva. Pero lo que ocurre con ellos es que sí tienen el licenciamiento ambiental para hacerlo. Entonces hay un doble juego un poco también, que era un poco lo que tú decías, el neoliberalismo en torno también a la capitalización de la naturaleza. ¿Quién sí puede acceder a ciertas actividades dentro de la montaña y quién no? Entonces, conservar para quién, para qué y por qué, que es un poco también dentro del ejercicio crítico del discurso de este, sí, o sea, está el discurso estatal de conservar, pero ¿para quién? O sea, ¿cuál es la necesidad de conservar y por qué conservar? Como, digamos, el campesino o la población local tiene una perspectiva de que ellos están conservando porque viven allí, porque quieren que sus hijos vivan allí, porque tengan un espacio natural donde puedan seguir subsistiendo, mientras que el Estado, pues, ¿para quién quiere conservar, no? Es un poco también se conserva para que después vengan otras dinámicas de extracción, que fue lo que pasó un poco con la dinámica del batallón, ¿no? Como que entra el batallón y con él vienen otras, detrás de él vienen otras empresas, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Ese, el para qué, por qué y para quién, ¿no? Y mencionabas una hidroeléctrica. ¿Cuál es la hidroeléctrica esta que mencionabas? Es una hidroeléctrica que se llama Engesa. ¿En esa? Engesa. ¿En GESA? Ajá, que bueno, digamos que dentro del licenciamiento ambiental ha cambiado sus nombres varias veces, digamos, dentro del ejercicio que hacía un poco acá se llama el ANLA, que es como la agencia de licenciamientos ambientales a nivel nacional. Bueno, veía yo un poco como cuáles eran los licenciamientos ambientales para la zona del Sumapaz y pues esta misma empresa, bueno, como que cambiaba un poco, o tiene varios nombres, pero con el mismo proyecto un poco para el Sumapaz. Porque cuando entra, pues la organización campesina, un poco que creo que es lo que ha permitido también un poco la resistencia dentro del territorio, eh, pues gana como digamos, hace un ejercicio democrático en torno a una consulta popular en varios municipios del territorio, en donde se pregunta si la gente pues está de acuerdo en que esta empresa haga licenciamiento o haga sus prácticas en el territorio. Entonces, pues digamos, como el primer ejercicio de, democrático en donde se hace como esta dinámica, pues efectivamente, bueno, detrás de eso hay otras eh, interrupciones en donde no se quería permitir hacer, digamos, como este ejercicio en donde de consulta popular, porque pues el Estado tenía que prestar todos sus servicios en torno a que iba a ser la Registraduría Nacional la que hiciera este ejercicio democrático. Bueno, en última se hace, y pues efectivamente gana el no, pues como que se pregunta si la gente quiere que esta empresa entre a hacer pues la hidroeléctrica. En los municipios del Alto Sumapaz, bueno, de la alta montaña que tienen injerencia, pues se hace la votación, pues con una campaña bastante grande en municipios que no tienen que ver con el páramo, pero como de concientización de que realmente pues el páramo no es solo lo que está arriba, sino que de él depende pues la montaña abajo también, ¿no? Lo del bosque alto andino, todos los ecosistemas que no son páramo, pero que en cierta medida
pues hacen una especie como de dinámica holística donde pues lo que pasa arriba pues va a afectar abajo. Entonces pues se hizo un ejercicio un poco en torno más a lo del recurso hídrico. La campaña era, bueno, que también esta empresa pues además de la hidroeléctrica pues quería hacer estudios de petróleo para sacar petróleo. Entonces la campaña era un poco agua sí, petróleo no. Y bueno, ganó el no. No dejaron entrar la empresa, pues. Pero entonces esta empresa lo que hace es comenzar a bajarse. Entonces ya no está en el territorio de NRB, sino comienza a plantear el mismo proyecto más abajo. Y pues ahí sigue esa misma disputa, ¿no? O sea, como que no, digamos, sí, las disputas territoriales de quién está en el territorio y cómo estar y para qué, pues. Entonces, y pues ese ejercicio de consulta popular se ha replicado en varios territorios de Colombia después de este, y pues legalmente pues está ahí como andando la dinámica, porque si no la dejaron entrar, pero pues siguen insistiendo un poco en esta dinámica, ¿no? De hacer exploraciones, de hacer estudios, de hacer sísmicas. Entonces, Yo pues, me acuerdo de un estudio que leí hace no muchos años, que hablaba de las hidroeléctricas en Colombia y decía que los grandes ríos ya estaban todos saturados de represas, ¿no? Y entonces los ojos de las hidroeléctricas se estaban dirigiendo hacia las minicentrales. O sea, ya no los grandes ríos, sino los pequeños ríos, ¿no? Que sí. teóricamente debería ser de menor impacto y tal. Lo que sucede, claro, es que una cosa es que lo haga, no sé, Juan Pérez, ¿no? Cualquier hijo de vecino, y otra cosa es que la empresa, ¿no? Que tiene reconocimiento oficial, que tiene todos los papeles legales, ¿no? Decide explotar los pequeños riachuelos, además con toda la impunidad del mundo y con todo el daño que eso supone también, no solamente los grandes ríos, sino también los pequeños ríos. Entonces me recuerda un poco esta línea de aprovechamiento hidroeléctrico a mansalva, es decir, no hay límite tampoco para la expresión del capital, ¿no? Así Cosa, es. Y digamos que dentro del proyecto que había con esta hidroeléctrica eran estas mini, sí, bueno, no me recuerdo cómo lo llaman, pero sí son estas son pequeñas supuestamente centrales. y en varias partes del territorio, pues como que ese era como el objetivo. Y que pasa igual en otros páramos, pero digamos, bueno, por ejemplo, en el páramo de Santurbán, que también es bastante conocido, digamos, por esta dinámica en torno pues, a la resistencia, que allí es, digamos, la extracción de oro por parte de Angola Ashanti, creo que se llama la multinacional, es una multinacional canadiense, y pues en este páramo, digamos, a menor escala, digamos desde lo local, ha existido la minería artesanal. Entonces, también es ese conflicto en torno a que los campesinos y los habitantes de este páramo no pueden seguir haciendo minería artesanal, pero sí se plantea que venga una minería a gran escala. Entonces, sigue ese discurso pues sí, el capital neoliberal de quienes sí tienen la posibilidad y quienes no. Una pregunta así a nivel general. Eh, ¿Cómo cuántas comunidades indígenas, como cuántas etnias indígenas debe haber en las montañas de Colombia? Así, así en general, ¿cuánto calculas? Yo creo que en este momento, digamos, debe haber más de unas 30 comunidades etnias indígenas en los diferentes complejos montañosos de Colombia que tienen pues y hay comunidades bastante grandes. Por ejemplo, en el Cauca, digamos, es como lo más conocido, que pues está el CRIC, que es, digamos, como los indígenas del Cauca, y son bastantes comunidades, pues. Creo que sí, digamos, otra de las más conocidas, pues son en la Sierra Nevada de Santa Marta, las diferentes comunidades, ahí, al menos en ese complejo, creo, existen al menos unas 10 comunidades que habitan
estos espacios de montaña. Una cosa importante que has mencionado es que en realidad todo lo que has ido diciendo afecta a toda Latinoamérica. O sea, y no te digo América porque yo, por lo que sé, en Canadá siguen los mismos problemas. A pesar de que en Canadá, cuando vas a grandes eventos, lo primero que le dicen, pedimos permiso a las autoridades indígenas, ¿no?, que habitaron este lugar por haberles... Eso lo dicen siempre, ¿no? Es un discurso falaz, ¿no? Pero por otro lado, hacen desmanes en su territorio. Canadá también tiene una de conflictos con las mineras, con las hidroeléctricas, impresionante. Lo que pasa es que es un territorio muy extenso, ¿no? Y lo más interesante es que, bueno, también la geografía colombiana también se parece mucho a México, no en el sentido de los grandes cursos de agua, porque México tiene escasez de estos cursos, ¿no? Pero sí en muchas de las características, ¿no? Zonas de México con gran población indígena habitan precisamente en las zonas más montañosas, ¿no? Guerrero es una zona muy desconocida para muchos citadinos de la capital, ¿no? Y es una zona súper interesante, pero que nos está vedado el acceso, porque son muy celosos de su idiosincrasia y con grandes conflictos con el narco ahora, ¿no? Y lo mismo se podía extender hacia Oaxaca, hacia Veracruz, hacia toda la parte sur del país, ¿no?, sur y sureste del país, que es muy, muy montañosa. No son grandes montañas, pero es muy, muy escabrosa, es muy, muy irregular, ¿no? Y con una población indígena bastante abundante. Entonces, me da interés, ¿no?, que una parte importante de lo que has explicado se podría traducir tranquilamente aquí a la realidad mexicana. Sí, creo que, digamos, en algún momento cuando hice la maestría en el colegio de Michoacán, sí, también veía lo mismo, ¿no? Estas dinámicas, inclusive en algún momento estuve participando en un ejercicio de intercambio de investigaciones y había una de la Sierra Gorda en Baja California, creo, un poco, y sí, los conflictos en la montaña son similares, pues esta dinámica que yo creo un poco es el no reconocimiento hacia las poblaciones que habitan y que tienen, pues en cierta medida y que han construido una relación humano-naturaleza que no es reconocida aún por este pensamiento hegemónico en torno y objetivo de que se tiene que vivir de cierta manera y se tienen que hacer ciertas cosas porque pues hay que conservar, ¿no? Un poco esta dinámica, creo, y creo que las problemáticas en Latinoamérica en torno pues a la disputa de los recursos naturales y en torno pues a todos estos conflictos socioambientales, creo que es inmensa y hay mucho que pues creo que aprender de ello y seguir estudiando esos procesos. Bueno, yo digo desde la geografía porque pues, en cierta medida es una ciencia interdisciplinar que permite si tienes varias gafas con que observar la realidad y estos conflictos, ¿no? Creo que es una dinámica que la geografía es bastante interesante por ello, ¿no? Yo creo que digamos, yo me atreví a hacer un ejercicio un poco también desde lo etnobiológico, digamos desde las etnociencias y ver cómo, pues ver la biología también integrada a la geografía, cómo permite, pues tener otros análisis también más amplios de lo que sucede, ¿no? Digamos, este ejercicio del levantamiento de especies medicinales para mí fue algo pues, que hacía por primera vez, ¿no? Venía de una licenciatura en ciencias sociales, siempre me ha gustado la biología, pero pues veía que no chocaba en hacer este ejercicio, ¿no? Y me permitía, pues en cierta medida, ver que hay una diversidad agrícola también que es bastante interesante y que magnifica la diversidad biológica de los ecosistemas.
Pues mira, tenemos la mala suerte de que tenemos aquí 6 geógrafos, ¿no? Y una climatóloga, una ingeniera en clima, ¿no? Que no preguntan. O sea, imagínate el interés que despierta tu tema. A mí me interesa mucho, Alejandra también, Andrea también, pero los demás ni una pregunta. A ver, una pregunta de cada uno, venga, rápida. Francés, César, Grecia, Alexia, Marisol, José Antonio, que estás dormido. Uy, si tienen que pensarlo ya empezamos mal. Mira. Es que ya la tenía aquí, profesor. Déjeme rebobinar hace unos segundos, porque sí, ya tenía una. Permítame. Yo no sabría cómo formularla, porque realmente todo lo que he expuesto es muy amplio. Entonces, como que también he estado a través de toda esta charla, de la presentación, he ido como juntando varias cosas que he visto recientemente, como ejemplo en temas ambientales con el doctor Brenner, sobre bueno, y también lo que hemos visto aquí un poco sobre cómo no se genera una legislación de montaña, bueno, cómo se trata de imponer, si se puede decir de alguna forma, esos ideales urbanos o esos intereses también, como lo mencionaba el doctor Suñer, neoliberales o intereses económicos en zonas de montaña, pero también apenas un debate que de hecho me toca un poco exponer en una clase de geografía política, es sobre justo lo que mencionaba de la FARC, que igual no estoy no conozco mucho del tema, pero se toma a esta organización como terrorista. Entonces también se abre ese debate de, bueno, ¿qué es terrorismo y qué es defensa, por así decirlo? Bueno, yo no conozco mucho sobre eso, pero también se les ha llamado terroristas a grupos que defienden sus tierras, que defienden un poco sus ideales, pero pues un texto que estoy leyendo menciona justamente eso, que se confunden muchas veces estos términos de defensa o insurgencia con terrorismo, porque muchas veces, bueno, la defensa de un grupo, por ejemplo, de estos grupos que viven en montaña o que ven amenazadas sus estilos de vida, sus territorios, no se les, al menos de mi perspectiva, no se les tendría por qué llamar muchas veces terrorismo, porque al final de cuentas tienen ese derecho de ejercer su cotidianeidad y también sus formas de regular o de manejar sus territorios. O sea, no necesariamente porque tendrían que responder a discursos o a ideologías que se implementan en otros territorios como las ciudades, como planicies. Bueno, sí que se trata de generalizar todo este discurso, pero realmente las comunidades, las montañas tienen otras dinámicas. Sí, creo que, bueno, pasó un poco, yo veía un poco de eso, lo que mencionas en torno a cómo las poblaciones campesinas pues comienzan a ser tachadas de terroristas, ¿no? De insurgentes, de ser aliados de las FARC, que bueno, las FARC fue una de las guerrillas más viejas de Latinoamérica, pues, y digamos que dentro de este discurso de poder y de quién el territorio, pues de quién tiene el control sobre el territorio, porque realmente es esto, ¿no? Un poco el ejercicio de control sobre los territorios y pues detrás de esto viene, bueno, control para qué, ¿no? Y pues vemos que las montañas pues tienen diversidad de recursos pues naturales, de bienes naturales en los que pues el tener control y monopolización sobre estos bienes naturales por parte del Estado pues es uno de los objetivos, ¿no? Y si nos damos cuenta, pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Pues uno de los ejemplos es la montaña. Por ejemplo, acá en Colombia lo que pasa con la regulación hídrica. Entonces, ¿quién tiene el monopolio de la regulación hídrica? Otro de los estudios que alcanzaron a hacer para el Sumapaz, no recuerdo muy bien
creo que es sí, hay algo que reemplaza el litio, pues, y ese fue encontrado, digamos, en zonas de páramo. Entonces, no recuerdo bien el nombre de este componente, pero pues está en las altas montañas, pues lo han encontrado en las altas montañas y pues también es eso, ¿no? El control por este tipo de recursos, mientras que las poblaciones humanas lo que están tejiendo ahí son sistemas de soporte de vida nada más. Son sistemas en los que puedan sembrar su parcela y en cierta medida tener un recurso como lo tiene cualquier otra persona a partir de lo que hace, ¿no? Y que en este caso es la agricultura. Pero como está en territorios pues bastante ricos en diversidad y bastante ricos en recursos naturales, pues comienzan estos otros discursos a tejer desde la geopolítica dinámicas en donde pues comiencen hay desplazamientos, hay lo que decías, ¿no? Un poco ser tachados de guerrilleros para decir que tienen que salir de ahí. Entonces, creo que ese es un poco pues el discurso desde la geografía política, ¿no? Un poco verlo desde ahí también, el poder y el control sobre los territorios. Sí, una cosa importante es, para que haya una legislación de montaña, lo primero es que en la constitución política se reconozca también el derecho de los pueblos de montaña. Porque si la Carta Magna, si la primera ley que se aprueba no reconoce las zonas de montaña, ni a las poblaciones que viven en zonas de montaña, no esperemos que haya legislación sectorial dedicada a estos espacios. Entonces, es muy complicado. Hay muy pocas constituciones del mundo que reconocen la montaña. Curiosamente, los que más han reconocido las zonas de montaña desde el principio son los países del Cáucaso, los que están en la antigua Unión Soviética. Italia también tiene una legislación de montaña muy interesante, pero el resto no, ni pensarlo, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que en la Constitución se diga, se reconoce que el derecho de los pueblos de montaña, sus recursos, no sé, lo que se tenga que decir, ¿no? Y después, a partir de ahí, legislar. Pero si no hay ese interés, pues no hay manera de sacar nada, ¿no? No sé si, César, ibas a decir alguna pregunta. Profe, pero además de todo esto, necesitaríamos, bueno, se necesitaría también que el mismo poder, por así decirlo, apoyara esta misma legislación, ¿no? Porque uno puede poner este tipo de amparos, entre comillas, o de opciones, de decirlo, pero si el mismo poder se está beneficiando de esa sobreexplotación y de esa inclusión de estas empresas y todo, pues yo creo que va a ser muy difícil que lo llegue a amparar, ¿no? Va a ser muy difícil que llegue a ser una constitución de montaña. Claro, bueno, esto pasa con la legislación del paisaje, ¿no? Nunca habrá una ley del paisaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa. Aparte de los problemas que tiene, decir, por ejemplo, vamos a hacer una ley de montaña. Bueno, ¿dónde empieza? Empieza en los 0 metros, empieza con un 1% de pendiente, con 2% de pendiente, 10% de pendiente. ¿Qué tanto desnivel vamos a contar? O sea, si ya es difícil decidir Para entre empezar los a decidir geógrafos qué es desde una dónde montaña, empieza una montaña. imagínate legalmente, un abogado, ¿no? Claro. No, eso les cuesta. Pero aparte de eso se podría suplir de alguna manera. Desde luego, lo que mencionaba Andrés es cierto. O sea, hay una de riqueza en las zonas de montaña que no se quiere perder de ningún tipo, de ninguna manera, ya sea por los recursos naturales o por los recursos intangibles que posee, ¿no? Todo lo que es sus paisajes, la riqueza de sus espacios, ¿no? Eso no se quiere perder de ninguna manera. Entonces, si hay posibilidades de hacer un desarrollo inmobiliario en medio del páramo de Sumapaz, lo haremos, ¿no? Claro, porque no interesa perder esa oportunidad para el capital, ¿no? Digo, no sé si hay alguna pregunta más o hay una queja más. Una un poquito más puntual acerca de lo que comentaron hace un momento, de que realmente a veces se da lo que es la inclusión de nuevas especies forestales para hacer una misma deforestación de alguna forma. Bueno, no sé si entendí bien el concepto, que trataban de traer nuevas especies o bueno, de llevar nuevas especies
pinos, me parece, para que no se dieran y al final de cuentas se secaran, ¿no? Aquí, ¿cómo es la acción que debe de tomar la comunidad indígena de esta región? ¿Debe de empezar a volver a reforestar con lo que ellos tenían ahí planeado o simplemente deben de dejar que se empiece a secar todo? Bueno, digamos, este ejemplo de los pinos, pues fue en un páramo que se llama el páramo de Rabanal y la Rusia. Digamos que ahí habitaban, era campesinos, pues, y digamos como que el ejercicio en su momento por una de las entidades ambientales fue llevarles pinos para que ellos mismos sembraran, reforestaran. Digamos que esto fue más o menos para los años 40. Se empieza a reforestar con pinos las zonas altas de este páramo, y pues esto lo que comienza a hacer es que con el crecimiento de los pinos hay una resequedad en el suelo. Digamos que los suelos comienzan sí, el primer impacto es en los suelos, y ya luego pues no tienen que hacer nada porque pues es un monocultivo de pinos en cierta medida. Entonces pues ya el campesino lo que hace es comenzar a bajar un poco de las partes altas, y luego de esto pues entras un poco ya la transformación de estos pinos. Entonces, estos pinos comienzan a ser utilizados es para los hornos de coque. Los hornos de coque pues son estos hornos de carbón. Entonces, pues se transforma completamente el paisaje después de ser un páramo. Pues es un paisaje pues de pinos y con muchas carboneras dentro de la zona. Y pues se comienza a ser invivible para las personas también, ¿no? Porque pues al ser producción de carbón, el aire que hay en la zona pues es bastante contaminado, y pues yo lo veía como una estrategia también pues en cierta medida de desplazamiento de las De poblaciones, desplazamiento, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tú ya no puedes estar viviendo ahí porque pues estar viviendo cerca de unos hornos de carbón es una cosa. Es invivible, ¿no? Ajá. Ahora sí, sí se puede decir Y, ese concepto, y claro. digamos que entra un poco, bueno, entró esta dinámica con un discurso de reforestación, ¿no? Y de una especie que no es endémica de la zona, pues, y que pues esto trae consigo pues bastantes dinámicas, ¿no? Bueno, ya son casi las 10. Creo que llevamos mucho rato de plática. Andrés, muchas gracias por la conferencia que nos has dado. La maestría creo que nos interesa a todos. Ojalá Sí, que es muy buen trabajo. si Muchas la tienes gracias. en algún lado que se pueda consultar, habremos muchos que la miraremos. Pero Sí, yo pues antes si de... quieres te la envío vale. y ya tú La, la compartes. la También comparto agradecerte por el en... espacio Bueno, y tú a tienes el todos. acceso al aula virtual. Si quieres, a partir del aula Ah, la subo virtual, ahí. la subes ahí, sí. Ah, ok. Bien, Yo lo que